Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes desde Entorno Veracruz. A nombre de Carlos Villalobos, Martín Quitano, servidor, les damos la más cordial bienvenida a esta emisión donde tenemos un invitado que nos da mucho contar con su presencia el día de hoy, que es mi querido amigo y hermano Ricardo Mora. Bienvenido, un gusto, director de Muchas gracias, Martín, al contrario, un gusto para mí. Semanario de Coatepec, que se distribuye en la región y en el estado. Ricardo, pues para tocar temas que tienen que ver con lo que acaba de pasar como fecha conmemorativa de la libertad de expresión, cómo estás mirando la situación del periodismo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra región de Coatepec. Todo esto desde el Café Pastelería La Toga en Zamora 57, que nos abre el espacio siempre, nos da mucho gusto estar aquí. Bienvenido. Agradezco mucho, Martín, y a Carlitos Villalobos por la atención. Mira, la libertad de expresión es un término que el periodismo lo ha asociado con su función, pero la libertad de expresión consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana habla de la libertad de expresión de toda la sociedad. O sea, todo mexicano tiene la libertad de expresar lo que guste, claro, en un marco de respeto, de los parámetros que marca la propia ley, pero de expresar su sentir contra sus gobernantes, contra sectores, contra la política, contra la economía. Esa es libertad. Desde 1951, siendo presidente, el presidente Miguel Alemán, conminado por grupos de periodistas, se instaura en México el Día de la Libertad de Expresión como Día de los Periodistas en México. Y desde entonces lo celebramos el sector de comunicadores, ¿no? Pero es un derecho consagrado para toda la sociedad. De hecho, en la ley internacional, desde 1948, en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, el artículo 19 consagra precisamente la libertad de expresión. Ahora, la prensa lo celebra porque, bueno, es un día... La prensa internacional lo celebra el 3 de mayo. ¿Sí? En México, el 3 de mayo se lo dedicamos más a otra festividad. Y nosotros nos concretamos al día 7 de junio y aprovechamos para celebrar la libertad de prensa, que no hay nada que celebrar, para darnos reconocimientos entre los mismos. Yo creo que el reconocimiento lo debe dar el que recibe la información, que es, en mi caso, el lector, el escucha, en el caso de ustedes, el televidente. Pero bueno, es la fiesta de la prensa en México el 7 de junio. Y comento que no hay mucho que celebrar porque de alguna manera está cooptada, ¿no? Siempre ha sido una polémica el qué tanto es la libertad de expresión, ¿no? Muchos de los gobiernos permiten mucho la apertura, lo podemos ver a lo largo de la historia, tú la conoces muy bien. En esta, si nos concretamos a hablar de la presente administración sexenal, es un tanto complicado, ¿no? El presidente optó por la apertura de dar una conferencia personalmente todos los días, ¿sí? Y con algunos medios debidamente seleccionados, ¿no? Hay un sector de la prensa que no está en esas reuniones, que hace alguna crítica constructiva, alguna crítica propositiva, y se les califica como contrarios al proyecto actual, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Pero bueno, como libertad de expresión siempre debe estar abierta y a todo. Ahora, la libertad de expresión, al menos en los medios de comunicación, los comunicadores, como bien dices, hablas de que están cooptados. ¿No sería mejor decir que están bajo asedio? Porque hay un problema muy grave en la inseguridad para el desarrollo de la profesión abierta, total. Tenemos ya muchos homicidios. Este año llevamos ya 7 o 11, no sé, o 8, no sé, dependiendo de la fuente. La fuente, así es. Pero, ¿cómo miras esta parte del asedio que existe a la libertad de expresión? Pareciera, en el caso de los comunicadores, de los medios de comunicación, de los periodistas. Y por otro lado, hablando de lo general que planteas de la libertad de expresión de los ciudadanos, también está viéndose de la misma manera, porque efectivamente quien opina distinto, llámese comunicadores, periodistas o gente de la sociedad, es descalificado de inmediato su opinión. ¿Cómo lo valoras en este momento? ¿Qué momento se vive en nuestro país? Mira, yo te lo voy a plantear como empresa
y permíteme que me baje a lo local para entendernos mejor, que es un reflejo de lo que está pasando allá arriba. Nosotros como medio de comunicación, como empresa, hemos tenido convenios con los ayuntamientos, con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales. Este convenio es un convenio que da derecho a la información a la sociedad, porque la sociedad tiene derecho de conocer lo que hacen sus autoridades, acciones, decisiones, todo lo que hace la autoridad lo debe conocer el ciudadano, ¿sí? Que votó por él o que no votó por él, pero debe conocer las acciones de sus gobiernos, ¿sí? Bueno, invariablemente nosotros como medio hemos tenido convenios con las administraciones anteriores. La actual, desde que el actual alcalde, el ingeniero Raimundo Andrade, convocó a su primera conferencia de prensa como alcalde electo, descalificó a los medios, ¿sí? Es decir, el término chayoteros lo usó él, ¿no? Cuando algunos medios, por ejemplo en el caso de Expreso que yo represento, durante su campaña lo publicamos porque es un derecho, era un contendiente y la sociedad tenía derecho a saber que él era uno de los contendientes. Y que me diga el señor alcalde cuánto le costó eso. Nunca, ¿no? O sea, nosotros lo vimos como un derecho de que la gente supiera quiénes eran los contendientes. Pero bueno, a priori, antes de llegar a rendir protesta como alcalde, ya venía descalificando a los medios. Se sabe que son instrucciones de la actual administración encabezada por la 4T, no usar medios de comunicación, ellos tienen casi los suyos, ¿no? Entonces nosotros como empresa, que al menos en mi caso yo he intentado sentarme con él, platicar con él, plantearle que somos empresa, que no se trata de vender imagen. Es decir, una línea editorial. Una línea editorial. Nunca permitimos que nos la dicten porque nosotros le damos más voz a la sociedad, pero sí le informamos de las acciones del gobierno. Entonces, bueno, él de entrada se ha negado a recibir no solamente a Expreso, sino a todos los periodistas, ¿sí? Yo no soy muy dado a hacer una entrevista de banqueta, ¿no? Yo he sido cuidadoso de las formas, a través de su área de comunicación social solicité mi audiencia, no me la concedieron, por cierto me acaba de bloquear el director de comunicación social, posteriormente a través de la Secretaría del Ayuntamiento, respetuoso de las formas. Hemos estado en la función pública, yo tuve la oportunidad de servir en algún momento como secretario del Ayuntamiento y conozco las formas. Fui con el señor secretario, como ciudadano le pedí una audiencia que él tiene la obligación de dar derecho de audiencia. Bueno, estamos a 6 meses y no ha recibido a ninguno de los compañeros periodistas. Entonces, bueno, de alguna manera yo usé la palabra cooptado porque la semana pasada, por ejemplo, la primera lluvia muy fuerte, yo le pido a Protección Civil que nos dé las recomendaciones como voz autorizada para que la sociedad sepa cómo proceder en caso de alguna contingencia. No tienen autorización de hablar a menos que lo autorice el señor presidente o el señor director de comunicación social. Lo mismo me pasó con el área de seguridad pública. Pedí una entrevista con el director de seguridad pública municipal, dijo que no estaba autorizado, ¿no? Y así. Tercero, la audiencia con el alcalde. Entonces, yo publico precisamente que hay una seria deficiencia de comunicación con el gobierno municipal. Acaban de poner teléfonos, no tenía teléfonos el Palacio Municipal, los acaban de poner. Pero no solamente de esa comunicación, sino la gente quiere saber la situación que se vive actualmente en Coatepec, que nosotros como medio, que tenemos el pulso, y que la gente viene con nosotros y pregunta, se queja, opina y muestra una preocupación por estos primeros 6 meses de la administración municipal, ¿no? Ricardo, nada más un poco te interrumpo. O sea, está bien que posiblemente la línea del alcalde o de los alcaldes o de los gobiernos sea, no queremos seguir con los mecanismos tradicionales de comunicación con medios ya instaurados. La otra parte es saber si están teniendo una real forma de informar a la sociedad de lo que están haciendo. Porque dices, yo no voy a juntarme con Ricardo, pero voy a diseñar esta estrategia de comunicación con mis propios medios. Y cuando digo mis medios no me refiero a ningún medio de comunicación que pueda yo tener a mi lado, sino por los mismos medios de comunicación que genere el ayuntamiento como tal o los ayuntamientos como tal.
sí hay esa información, sí está fluyendo realmente, la gente del municipio o de los municipios donde tenemos en la región o en el estado, ¿estarán realmente dando buena información? Mira, todo gobierno de cualquier nivel hay un área de comunicación social, es decir, de información hacia la sociedad. El área actual, encabezada por Ricardo López, yo siento que no está haciendo la labor que debía, porque de alguna manera el área de prensa tiene que defender, tiene que promover al municipio como demarcación geográfica, las bellezas que Coatepec tiene en el resto del país, promoverlo a la posibilidad de atraer más turismo, a la administración pública actual en su función y al señor alcalde, que es precisamente el que manda en la administración municipal. No hay esa labor. Tal vez él su función la concrete a redes sociales, pero tú ves en las redes y ves más información generada por los regidores, que hay unos regidores que, mis respetos, están trabajando muy bien, muy activos, que saben manejar las redes y que, bueno, fluyen su información de su área, de las comisiones que presiden, ¿sí? Pero yo quisiera saber cuál es el proyecto para ordenar el parque. No hay ese tipo de información, ¿sí? El área de comunicación social se limita en algún momento a las actividades del alcalde cuando asiste a eventos de las diversas áreas, ¿no? Pero una área que nos abra la puerta para las entrevistas con los funcionarios, los ejecutivos, los operativos. Tú sabes que los directores de las áreas es una estructura que depende del ejecutivo, ¿sí? Entonces, los regidores no son ejecutivos, pero los directores sí. Bueno, con los directores que te acerques te van a decir que no tienen... Bueno, pero los regidores tienen necesariamente que también poder contestar a las inquietudes de la prensa. Lo están haciendo. Los regidores sí. Pero cuando les preguntas de protección civil al presidente de la comisión encargada del ramo, ¿qué te ha dicho? Bueno, con él todavía no he tenido la posibilidad. ¿Y con el de seguridad? Mira, he hablado con el de turismo. Y en turismo hay realmente una estrategia, lo digo por eso de la comunicación, de que estás comentando de que hay, no sé si vacíos, pero sí debilidades estructurales para saber qué es lo que realmente está haciendo el ayuntamiento. En términos concretos. Vamos a ir a un corte para que te pienses la respuesta y ahorita volvemos. Con mucho gusto. Pero la idea es plantearnos... Te doy mi punto de vista. Exactamente. Claro que sí. Pues vamos a hacer un pequeño corte, volvemos en un momento, no sin antes recomendarles que puedan acudir a Asadero Doña Mecha Cerro Gordo, donde van a comer muy rico a precios súper extraordinarios. Volvemos. Pues la pregunta era, ¿qué pasa con esta situación de la comunicación en el ayuntamiento de Coatepec o en los ayuntamientos con los cuales obviamente haces toda la actividad periodística en nuestra región? Porque si bien hablamos de que hay una escasa o nula comunicación con los medios establecidos, así es. El problema es si más allá de esto, los ayuntamientos o el ayuntamiento de Coatepec están informando a la sociedad de sus quehaceres, de sus aportes, de sus convocatorias al involucramiento social, o no existe esto en esta famosa área de comunicación. Bueno, según ellos, sí están cumpliendo, ¿no? En subir una notita a redes sociales ya para ellos es todo.
En primera, hay un sector en la sociedad, y te lo digo porque nuestro medio ha sido impreso. Aprovecho un paréntesis para decir que estamos temporalmente sin imprimir, pero lo retomaremos en breve. Hay un importante sector en la sociedad que todavía tenemos lectores de papel, y quizás sea generacional, pero hay un gran sector de la sociedad que no voltea a las redes sociales, por lo tanto no sabe absolutamente qué está pasando con su gobierno municipal. Y nosotros como comunicadores te diré que el problema en el Ayuntamiento de Coatepec no solamente es de comunicación, porque bueno, finalmente uno consigue la información y la publica. Tú puedes ver Expreso y vas a tener muchísima información que nosotros buscamos. El gran problema es de funciones, ¿no? Es decir, yo creo que hay una mala percepción del cabildo. Es decir, muchas veces los que llegan de una elección popular a ser regidores tienen la creencia de que su jefe es el alcalde. Y de acuerdo a la ley orgánica del municipio libre, para el estado de Veracruz, la máxima autoridad en un municipio es el cabildo en pleno. Es decir, la misma autoridad que tiene el alcalde, la tiene el regidor del 1 al 8 en el caso de Coatepec y la síndico. Son pares. Son pares. De entrada no debería ser pares y habría que hacer una revisión y eso lo vamos a pedir al señor diputado local, porque la ley marca una fórmula que deben ser nones. No, este pero caso, pares en el sentido de que son representantes populares. Al mismo nivel, pues. Pero bueno, ya que mencioné, hay un regidor de más en Coatepec mínimo. Habría que revisar esa fórmula para reajustarla. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que los regidores se alinean con las decisiones del alcalde. No vemos una oposición real, no vemos una oposición activa, no que vaya en contra de todo, no, sino propositiva. Y de alguna manera que, siendo representantes populares, presionen un poquito para concretar acciones. No, se alinean, no los vemos. Son otros empleados más. No quisiera decir eso, pero son miembros del cabildo que, guiados por el señor presidente, y con todo respeto, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente que nos busca como medio para hacer comentarios, el señor presidente hace lo que le ordena el señor secretario de gobierno, y eso lo hemos visto muchísimas veces. El señor secretario nos viene a poner pistas, pirámides en el centro, etcétera, que quisiéramos ver algo más concreto. ¿Sí? Desarrollo económico, seguridad. No me quiero meter a hablar de seguridad, pero sabemos que es un tanto delicado en toda la zona, lo hemos palpado. Y bueno, no vemos una planeación, no vemos en el ayuntamiento, en la presidencia, una posibilidad de planear, una intención de resolver, una atención sensible a los ciudadanos. Hay mucha queja de que no recibe. Y si te recibe, te da largas y no atiende el tema que tú llevaste como ciudadano a tu autoridad para resolverlo. Entonces, bueno, estamos cayendo en una pasividad a casi 6 meses de la administración. Ahora, siempre hablamos de los presidentes municipales, pero como bien lo dices, y esta es la idea que quisiera nos pudieras desarrollar más, querido Ricardo, es los ediles, el resto de los ediles del ayuntamiento, ¿dónde aparecen? O simplemente aparecen para sacar sus pequeñas marcas en sus perfiles de Facebook, que no necesariamente, porque no lo es formalmente, implica el reconocimiento a una política pública integral del ayuntamiento. O sea, puede haber un regidor que ande barriendo y diga que esa es su acción en beneficio de la comunidad, pues es un barrendero muy caro, ¿no? Me parece que el regidor, si bien es cierto y quiere, puede hacerlo, pues también sería mejor que se dedicara a hacer lo que tú dices de planear. ¿O cómo lo miras en ese conocimiento, en ese pulso que traes tú de la administración? Yo creo que, por eso insisto, que han confundido su labor, su función. Ellos son autoridades, no son servidores públicos. Los servidores públicos están dentro de la estructura del Ejecutivo y son los directores de cada área. Ellos deberían ordenar,
de acuerdo a la comisión que les correspondió, la comisión que les fue asignada en la primera sesión de Cabildo, al que le tocó el área de comercio, debe ordenar. Por cierto, a la regidora, mis respetos, Nelly Vianey, fue la primera que a mí me concedió una entrevista y yo la palpé con mucho entusiasmo de decir, mira, vamos a hacer una comisión de direcciones multidisciplinaria con comercio, jurídico, contraloría, protección civil, seguridad, para poner en orden las calles del comercio ambulante que están desordenadas. Muy buena respuesta. Pero eso fue en febrero. ¿Sí? Ya pasaron 4 meses y no vemos acción. Quizá ella tenga muy buena intención, pero finalmente los operativos están en la Dirección de Comercio, ¿sí? Que por cierto no había ni inspectores. Entonces, tenemos unas limitantes que permíteme darle la vuelta a la visión. Nosotros decimos que yo tengo el pulso porque la gente viene a Expreso a opinar y es preocupante. Pero también hay una pasividad social. Nos quejamos, pero no exigimos. ¿Hay indiferencia? Hay indiferencia, el coatepecano es indiferente. ¿Indiferente o simple y sencillamente ya no cree, desconfía? ¿O todo junto? A ver, ¿en quién confías? Tuvimos gobiernos azules, tuvimos gobiernos rojos, ahora tuvimos otra alternancia, que históricamente la alternancia es saludable, que no se concentre el poder en un solo color. La queja generalizada de Coatepec es que vas y no te hacen caso, ¿no? Menos hay solución. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo vengo a hablar de comunicación es porque pudieran salir los regidores a la prensa, a la sociedad, a explicar. ¿Y no lo están haciendo? No lo están haciendo. La comunicación es de 2 sentidos, ¿no? El ciudadano debe de conocer lo que hace su autoridad y su autoridad debe conocer el sentir de la sociedad, que nosotros se lo hacemos llegar. Pero no les interesa su opinión. Entonces caemos en ese vacío de información, que no hablo de medios de ¿Y comunicación. autoridades lejanas, lejanas de la sociedad? ¿Los podrías comentar así? No, bueno, el cuerpo edilicio, hay varios regidores que permanentemente están en contacto con la gente, ¿no? Dependiendo ¿El problema es para qué? de su comisión. Porque dices, es que luego se malinterpretan su posición. ¿Es para darse baños de pueblo o es para realmente articular el diseño de políticas públicas? Exactamente. Los regidores, de acuerdo a la ley orgánica, son parte del órgano colegiado donde se deciden las acciones en beneficio del progreso y el desarrollo del municipio. Hasta ahorita no lo hemos visto. Las actividades que vemos son triviales, vamos, ¿sí? Ok, muy bien que van a limpiar el camellón de la carretera Jalapa, muy bien que desasolvan ríos, alguien lo tiene que hacer, pero hay un área para eso. Nos saldrían, como tú bien dijiste, muy caros tener ediles que hagan ese tipo de acciones. Los queremos ver en funciones, atendiendo a la sociedad, defendiendo las causas y tomando acciones que beneficien a la sociedad de los problemas. Ellos, yo supongo que conocen cuáles son los problemas más álgidos de Coatepec, ¿no? Entre ellos, el que palpamos en primera instancia es la invasión de espacios públicos por el gobierno, por el comercio informal, dejémoslo en informal. Es un problema que debe atenderse, darle una solución. Nosotros hemos estado con ellos y les hemos dicho, a ver, una propuesta, un mercado itinerante sobre ruedas en diferentes congregaciones sería parte de la solución, ¿sí? O sea, nosotros hemos sido propositivos, no nosotros, el sentir de la gente. O sea, has canalizado la opinión de la gente. Hemos canalizado, ¿no? Propusimos un fideicomiso para bomberos, se inició pero se empantanó, ahorita se lo volvimos a proponer al alcalde y parece ser que no prospera. Propusimos también el retiro de Unicel del parque como una política pública que no permite el uso de Unicel, que es altamente contaminante. Ajá. Se empezaron a usar recipientes biodegradables, pero se vino la pandemia, estoy hablando del año antepasado, y se truncó.
ojalá se vuelva a retomar. Traemos una campaña de separación de basura desde el hogar. Señora, desde su hogar separe lo que es vidrio, separe lo que es plástico. Hay amigos recolectores, alguien les dice pepenadores, pero bueno, son recolectores particulares que acopian eso, lo negocian y de eso subsisten. Ayudémoslos. Pero en términos municipales no se tiene la capacidad con los camiones recolectores, ¿no? Para separar, ¿o sí? No, hasta ahorita no hay, esos son todos los grandes problemas, la recolección de basura. No, yo me refiero a que del hogar beneficiemos a un sector de ciudadanos que vende el plástico, que vende el cartón, que vende el papel, que vende las latas, que ya no se irían al camión, que disminuye el volumen y que, bueno, se ganan una lanita ellos haciendo ese trabajo. Entonces, ayudémoslos. Pues todo un debate, querido Ricardo, el tiempo nos come. ¿Cuáles serían tus conclusiones en estos dos ámbitos? En uno, en las formas, las medidas, el carácter, el espíritu de la comunicación de los ayuntamientos o del ayuntamiento, si me permites particularizar. ¿Y cómo miras el ejercicio en estos primeros meses de Coatepec como administración pública? Son dos. Claro, mira, el ejercicio de comunicación o de información es responsabilidad de los comunicadores, ¿no? Yo no dependo de que tenga yo convenio del ayuntamiento. Y convenio hablo de un proveedor. Nosotros formamos parte del padrón de proveedores, somos empresa que da un servicio al ayuntamiento. No vendemos nuestra línea editorial. No lo tenemos en este momento y creo que no va a haber para nadie. Sin embargo, en atención a nuestros lectores, que es a quienes nos debemos, tendremos que seguir manejando información, ¿sí? En ese sentido, no le puedo exigir al área de comunicación social yo que mande boletines y que promueva las acciones X, cualquiera que sea. Por el otro lado, diríamos al principio, concedámonos el beneficio de la duda. Todo cambio requiere un proceso de adaptación, de ajustes, de planeación, de presupuestación. Pero ya estamos en junio, ¿sí? Y no solamente no vemos de alguna manera acciones concretas de solución, menos de planeación, sino hemos visto que se complican, ¿sí? Martín, los agentes municipales acudieron conmigo a quejarse de que les dieron instrucciones de que usen la papelería de la administración pasada porque no hay presupuesto para ello. Es ilegal y además inválido. Si tú vas por una constancia de domicilio con tu jefe de manzana, te va a dar un papel de la administración pasada que ninguna dependencia que te lo pidió te lo va a reconocer, ¿sí? Ahora, ¿por qué no hay presupuesto, Martín, si estamos apenas al primer semestre y se cobró el predial los 3 primeros meses? Bueno, porque hubo una determinación del gobierno del estado que sería Finanzas quien cobraría el predial, pero supuestamente hasta el próximo año. No, pues ya se está haciendo desde este año y bueno, pues Coatepec no tiene presupuesto o solvencia al momento. El argumento lo conocemos, el proyecto que bajó del gobierno del estado y todo, pues impuesto a los gobiernos aliados de la 4T. Y de los otros, bueno, si quieres, pero si no quieres, pues vas a tener problemas con tus recursos, ¿no? Entonces, o lo tomas o lo dejas. Entonces, creo que eso en gran parte sería la respuesta. Pues una conclusión, de alguna manera, que deja claro que hay una visión crítica de un hombre informado respecto de la situación de nuestro municipio como Coatepec y obviamente de la región, con una opinión calificada, que conoce las entrañas de las mismas condiciones que se viven por sus andares cotidianos entre la gente y con los que actualmente administran el municipio. Yo te insisto que, bueno, a mí me corresponde decirlo y lo hago con mucho respeto, sin descalificar a las autoridades y todo, claro. Pero lo digo porque es el sentir de la gente. Con nosotros somos tú eres una muro de lamentos. Claro. Llega mucha gente a nuestra oficina, que está a la orden, Rebolledo 29, y llega mucha gente a hacer este tipo de observaciones, ¿no? Entonces nosotros sentimos la preocupación de la gente en este momento. Y somos un canal, y bueno, la intención de buscar al señor presidente municipal es decirle, señor presidente, mire, esta es la lista
de lo que la gente quisiera que se atendiera o que se resolviera. En la función pública son dos cosas diferentes. Resolver, si tú pides una obra pública, no depende de una decisión unánime, ¿sí? Depende de un presupuesto, de un análisis. Pero atender sí. Atender, yo te explico, ¿Cuáles son las escucho condiciones? y cuáles son las condiciones. Y bueno, entonces, de atender sí, de resolver en la medida de lo posible, como debe ser una función pública, ¿no? Pues muchas gracias, Ricardo. por Al la contrario, opinión. Martín, gracias, y a Carlos Villalobos por la atención. Esperemos que haya muchas más por delante y estás tus emplazado para otra reunión. Me dará mucho gusto. A tus órdenes, Martín. Muchas gracias. Pues un gusto, amigos. Nos despedimos esperándolos en la siguiente emisión. Evidentemente agradeciendo a La Toga en Zamora 57, al Hotel San José Plaza, que nos permite siempre estar con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.